Conéctate en instantes a la experiencia informativa de lo más relevante en el ámbito nacional, departamental y local. Quédate en Conexión Local con la dirección de Gloria Inés Zuluaga y su equipo periodístico. No te muevas. ¿Qué micrófono qué? ¿Qué dice? Hola, queridos amigos, muy, pero muy buenos días. Estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Queremos contarles noticias en todos los campos. Queremos tener mucha comunicación con ustedes. Esperemos que tengamos todos un excelente día. Y pues contentos de estar con ustedes de nuevo aquí en Conexión Local, a través de nuestro programa digital por YouTube y por Facebook Live. Estamos en vivo. Por supuesto, pues más adelante nosotros nos encargamos de eh, compartir el link del programa en otras redes sociales para que también lo puedan ver. Una entrevista radial. Muy buenos días de nuevo y gracias. Buenos días para Leo, para Leonardo Chica, nuestro productor, quien, a quien le agradecemos también sus buenos oficios. Y estamos hoy muy contentos de tener a una persona a quien conocemos hace muchos años y con quien trabajé también hace otros tantos años y a quien admiro muchísimo y pues es una persona con quien hablamos de asuntos de carácter político. Bueno, él es un hombre, él es un politólogo, él es maestro en filosofía y fue ministro de Estado. Estamos hablando de Armando Estrada Villa, con quien tenemos hoy el gusto de hablar en nuestro programa digital. Doctor Armando, muy buenos días, gracias por aceptar esta invitación. Buenos días, gusto en saludarla y agradecerle que me invite a ese importante programa. Y Para yo le usted, agradezco más que esté para los aquí con oyentes, nosotros. Muy contenta para de usted tenerlo aquí. y para los oyentes, pues gracias por estar escuchándonos. Bueno, doctor, doctor Armando, ahí pues estaba yo ahorita leyendo lo de la propuesta del ministro del Interior em, sobre la propuesta sobre el consenso nacional. Y pues me puse a, me sentí como leyendo la constitución política del país. Y decía yo, bueno, en parte esto es lo que está tratando, digo yo, tratando de proponer el presidente Gustavo Petro a través de su propuesta de una constituyente. No sé, de todos modos sobre eso vamos a hablar con el doctor Armando Estrada, vamos a hablar tanto de la propuesta de la reforma política que es de gran importancia y que en este país no se ha logrado desde hace mucho tiempo hacer una reforma política, como también vamos a hablar sobre la propuesta del ministro Cristo sobre un acuerdo nacional. Doctor Armando, hablemos inicialmente de la propuesta de acuerdo nacional, que son 5 puntos exactamente los que tiene esta propuesta nacional y que nos inquieta muchísimo, por supuesto, pero de todos modos me gustaría mucho conocer su concepto al respecto, que me parece de gran importancia. Así que el ministro Cristo, ministro del Interior, señaló eh, o habló sobre los 5 puntos que tiene esta propuesta de acuerdo al con el gobierno nacional, que convoca a las fuerzas políticas, a las autoridades locales y regionales, a las organizaciones gremiales, sindicales, sociales y comunitarias, a los empresarios y a la iglesia y a la sociedad civil a participar en un diálogo político y social que permita alcanzar un acuerdo nacional para respetar la vida y la convivencia pacífica como valores fundamentales de la democracia, mejorar la calidad del debate político e impulsar consensos significativos en torno a las soluciones de los asuntos que más afectan la vida de las personas en Colombia.
La búsqueda del acuerdo mínimo parte del supuesto de que cualquier conversación nacional debe darse en el marco de la Constitución Política de 1991 en un ambiente seguro y de respeto para la deliberación. Para el ministro Cristo, abro comillas, se trata de un proceso incluyente y participativo que buscará una metodología de construcción de consensos y acuerdos y que convocará a las diferentes instancias de diálogo institucional y sectores sociales representativos, cierro comillas. Como ya les dije, las bases del Acuerdo Mínimo Nacional propuestas por el gobierno son las siguientes. Primero, seguridad y erradicación de la violencia del ejercicio de la política. Empecemos por ahí, doctor Armando Estrada Villa. ¿Usted qué opina de lo que plantea el ministro Cristo, el ministro del Interior, sobre este asunto en particular, seguridad y erradicación de la violencia del ejercicio de la política? Creo que es necesario primero referirnos a por qué puede ser necesario un consenso y después analizamos los 5 puntos. Bueno, doctor. Si nosotros miramos el ambiente actual en la política colombiana, vemos que hay polarización, que todos los días se profundiza. Y cada vez La es peor. dirigencia política y el gobierno, que la dirigencia política y el gobierno emplean insultos, agravios con relación a otras personas, que hay una marcada desconfianza de la comunidad en los partidos políticos, una desconfianza de los congresistas en el gobierno, una desconfianza sobre cómo viene funcionando actualmente el gobierno y cómo viene funcionando actualmente el Congreso. Mirada esa situación, yo creo que es necesario la búsqueda de un consenso. Búsqueda de consenso que debe partir del presidente de la República, porque él simboliza la unidad nacional, porque él necesita, para poder cumplir una aceptable tarea de gobierno, que aprueben muchos de los proyectos de ley que tienen, no como el gobierno los presenta, sino fruto de una discusión, fruto de un acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas. Así que el ambiente actual, la polarización que estamos viviendo, yo creo que hace necesario para el país, para la comunidad, para la sociedad, que se busquen acuerdos, que se busquen consensos para que podamos superar la situación de polarización y podamos mirar la discusión seria de diferentes proyectos de ley y que esos proyectos sean fruto del consenso. El gobierno del presidente Petro tiene 2 situaciones que le dicen que es mejor el consenso que la imposición. La reforma tributaria que sacó adelante este gobierno fue fruto de un acuerdo. Los votos negativos fueron muy pocos. El entendimiento con el sector financiero para irrigar crédito en los sectores más necesitados, cuando el gobierno hablaba de inversión forzosa. Entonces, el gobierno mismo es consciente de que debe llegar a unos acuerdos. En estos 2 casos llegó a acuerdos que le permitieron sacar adelante sus iniciativas. Así pues, que para superar el ambiente actual de enfrentamientos, a veces casi violentos, a veces groseros, con insultos, con agravio, es necesario que se sienten a conversar y que conversando, respetando el gobierno el disenso, respetando el gobierno que no todos los proyectos que tiene deben ser aprobados como él los presenta. Es bueno que haya el consenso porque permite pensar en que muchos de nuestros problemas se pueden superar y se puede superar el problema principal que tenemos, que es la polarización. Doctor, Aló, yo le hablando pregunto, sí, doctor, lo estoy escuchando. sí, Le pregunto, ¿la polarización existe en todas partes, en todos los países del mundo hay partidos políticos? ¿La polarización, se podría decir, existe a nivel mundial o es más, mm, o se ve más aquí en Colombia y en estos países de Latinoamérica? no, la polarización es un fenómeno
podríamos decir mundial. Si uno mira lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, la polarización es total. La diferencia entre un candidato y otro es total. Si uno mira las diferencias entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata son demasiado profundas. O sea, pues que la polarización no es simplemente una ocurrencia aquí en Colombia, ocurre en muchos países y en este momento yo creo que el ejemplo mundial es lo que está pasando en Estados Unidos con las diferencias tan marcadas y tan profundas entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Ahora, ¿cómo se resuelve la polarización? Se resuelve mediante diálogos, se supera llegando a consensos, pero de todas maneras la polarización existe y el hecho de que existan ideas disímiles frente a cómo manejar el Estado, eso hace que haya polarización. Lo que pasa es que la polarización también se resuelve con los resultados electorales. Una democracia seria, una democracia que funcione bien, así haya polarización, si pasan las elecciones, se buscan acuerdos, se buscan entendimientos para superar esa situación preelectoral. La polarización en otros países es más preelectoral que permanente. En cambio, entre nosotros la polarización es casi que permanente y encontramos nosotros que insulta el presidente, que insultan los ministros, exceptuando a Cristo que está buscando consensos, pero también insulta a la oposición. El lenguaje de la oposición también es un lenguaje muy radical y muy crítico del gobierno. Entonces, la polarización entre nosotros no se supera sino con base en los acuerdos. En otros países se supera en las elecciones, porque se polarizan en la campaña electoral, pero terminada la campaña electoral y sabiendo quién ganó y quién perdió, llegan fácilmente a entendimientos. Entonces, podría, claro, ahora sí le comprendo. Y eso responde simplemente al modelo electoral que tenemos en el país, donde existen miles de movimientos políticos y creo que la reforma política, que también vamos a hablar de la misma, el proyecto de reforma política, también va en ese sentido, de cerrar listas para Congreso y para asambleas y consejos, que sean las listas cerradas. Tengo entendido que hacia allá va también la reforma política que está proponiendo el ministro Cristo, porque, porque haciendo ese análisis que estamos haciendo usted y yo, creo que va uno comprendiendo mejor por qué aquí es más acentuada, por decirlo de alguna forma, esa polarización, porque es que se ha convertido en algo permanente y cada vez pareciera parece que creciera más. Bueno, doctor, entonces, en ese sentido, pues hablando de la polarización, que inclusive dentro de este proyecto, y yo creo que usted también lo debe conocer, usted lo conoce, este proyecto de ¿de qué? De consenso nacional, también él habla sobre la parte electoral, o sea que eso tiene mucho que ver con, con esta propuesta que hace también el ministro Cristo de un consenso nacional, de un acuerdo nacional. Entonces hay varios puntos, como ya le habíamos dicho, por ejemplo, habla del crecimiento económico con equidad, transformación y transformación de la economía. Ese es el cuarto punto. Yo le voy a enumerar los puntos y usted me dice en cuál nos centramos más. Compromiso con la deliberación argumentada y el trámite en el Congreso de las reformas sociales. A mí se me parece muy importante porque estamos en este momento y desde hace 2 años, desde que empezó el gobierno de Gustavo Petro, estamos en reformas sociales que pues muchas han terminado, no han salido del Congreso y han sido clausurados, o sea, negadas por parte del Congreso de la República. Hablemos sobre ese, doctor, sobre ese punto que a mí me parece que es bien importante porque a veces uno siente también que la oposición no quiere ninguna reforma, no quieren ni siquiera deliberar las reformas. ¿Cuál es su concepto? Pues el gobierno ha presentado distintos proyectos de
carácter social. Diremos algunos, la salud fracasó, ¿no? Se pudo sacar adelante y consciente el gobierno de que se necesitaba llegar a entendimientos, creó la mesa técnica que viene discutiendo el proyecto de salud, que seguramente en unos días ya llegarán a unos entendimientos y presentarán el proyecto, que si es fruto del acuerdo en la mesa técnica, seguramente su trámite en el Congreso será mucho más fácil que si no hay acuerdo, porque cuando no hubo acuerdo, enterraron el proyecto. La reforma pensional, ahí también vemos nosotros cómo el llegar a entendimientos permite que los proyectos salgan avante. El proyecto de pensiones pues tuvo en cuenta las empresas que manejan las pensiones en Colombia, tuvo en cuenta la entidad oficial encargada de ese asunto y eso abrió paso para que el proyecto saliera. ¿Qué tan bueno, qué tan malo es el proyecto? Pues hay que ver cómo va a actuar, cómo se va a ejecutar, pero de todas maneras eso muestra que el consenso produce resultados. La reforma a la educación, la presentaron, no la han impulsado, primero presentaron una, ahora presentaron otra, pero desde luego la educación en Colombia necesita algunas modificaciones, necesita algunos cambios, tanto en la formación de ciudadanos como en la capacitación para el trabajo. Entonces, frente a esas reformas, el gobierno en el acuerdo plantea que haya deliberación, que la deliberación sea argumentada en el Congreso para avanzar en las reformas sociales. Así pues que la deliberación, la argumentación, el buscar consensos es necesario para que esas reformas salgan adelante. Y ese es el planteamiento quinto del acuerdo mínimo contra la violencia y la democracia, que es el título que le dio el ministro Cristo. Así pues que la deliberación, la argumentación, el peso de la administración, de la discusión, admitir que hay disensos, que el proyecto del gobierno tiene ideas en contrario, y entonces que argumenten los que defienden una tesis y argumenten los que defienden la tesis contraria. Esa es la forma de deliberar, de emplear la mejor argumentación para que las reformas puedan pasar. O sea que en esto uno debe reconocer que el gobierno tiene razón, y eso no es válido solamente para el trámite de las reformas sociales. Eso es válido en la discusión, en cualquier tipo de discusión que se dé en el sector privado, que se dé en las universidades, en fin, que la deliberación debe permitir que las partes intervengan, que los que están a favor, que los que están en contra intervengan, y con base en argumentos, para que de ahí se llegue a los consensos necesarios. Inclusive aquí hay un entrecomillado del ministro Cristo que está muy de acuerdo con lo que usted dice. El acuerdo nacional va más allá de los trámites legislativos. Es un compromiso con la institucionalidad, con el reconocimiento de las realidades territoriales, con el respeto a los disensos y a las construcciones civilizadas. Si no nos hemos podido poner de acuerdo sobre los máximos, pongámonos de acuerdo sobre los mínimos, así dice el ministro Cristo. Es una propuesta muy democrática, esperemos que se logre realmente. También habla sobre el crecimiento económico con equidad, transformación de la economía, es otro punto que también es bien importante. Pero ahí ese punto de la transformación territorial de los municipios más afectados por el conflicto, ese es otro punto que me parece bien esencial, doctor, y que pues en estos momentos está disparada el problema con los grupos alzados en armas. En este gobierno se ha visto inclusive mucha más confrontación que en el gobierno pasado, a pesar de que el gobierno ha iniciado un proceso de paz. Sin embargo, pues no se ha logrado mucho que digamos, y pues usted mismo sabe que en estos momentos, por ejemplo, con el ELN están suspendidas las negociaciones, aunque ya el presidente Petro anunció el reinicio de negociaciones con ellos. Pero hablemos sobre eso, la transformación territorial de los municipios más afectados por el conflicto, porque la verdad,
sobre todo departamentos como el Cauca, por ejemplo, en la zona del Catatumbo, por esos lados de Colombia, las cosas se han convertido en territorios de guerra completamente. A ver, usted tocó ahí 3 puntos de los 5 a los que se refiere el acuerdo contra la violencia y por la democracia. El primero que usted tocó ahí en su intervención es el crecimiento económico con equidad. Y si nosotros miramos que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, que Colombia es un país donde hay una concentración muy, muy alta de la riqueza y que la mayoría de la población pues no tiene acceso a muchos servicios, no tiene acceso a unos buenos ingresos que le garanticen su capacidad alimentaria, que necesita que crezca la economía. Es indispensable que crezca. Pero el agregar la equidad, eso hace que muchos colombianos, la mayoría de los colombianos podría decirse, que en este momento viven en condiciones muy difíciles, viven en una situación de pobreza extrema o de pobreza monetaria, puedan aspirar a tener un mejor futuro, a tener un puesto bajo el sol. Eso es algo que todos los colombianos debemos aceptar. Que crezca la economía y que crezca con equidad para superar las desigualdades, para convencer la pobreza extrema y la pobreza monetaria, yo creo que ahí seguramente nos pondremos de acuerdo. Ahora, ¿qué se necesita para eso? Ahí es donde seguramente va a surgir la discusión. Para eso se necesita ingresos por parte del Estado. Se necesita que el Estado dé estímulos a las diferentes empresas para que éstas puedan crecer. Entonces, ya la discusión sobre crecimiento con economía, yo creo que en el planteamiento del punto no hay discusión. La discusión se daría después en cómo se logra crecer la economía y cómo se logra que esa economía en crecimiento sea con equidad, para que muchos colombianos que no tienen un puesto bajo el sol lo puedan tener. Con relación a Sí, los doctor, sí. municipios más afectados por el conflicto, la transformación territorial de los municipios más afectados por el conflicto. En general, los municipios, los más afectados por el conflicto y los más afectados por el conflicto, pues tienen necesidad de más recursos. Desde luego más los municipios de quinta y sexta categoría que un municipio de primera como Medellín. Pero nosotros vemos que están necesitando recursos. Aquí en Medellín, por ejemplo, necesita recursos para el metro del 80. En los municipios más pobres necesitan recursos para que haya más maestros, para que haya una mejor salud. Entonces, ese es un punto que fortalecería el proceso de paz. Al proceso de paz le daría mucho más impulso y mucho más consolidación, porque esos municipios afectados desde el PDET son municipios donde están concentrados los antiguos guerrilleros, los que aceptaron el acuerdo de paz y quieren seguir dentro de la paz. Entonces ahí es conveniente que el gobierno nacional, que el Congreso, que todos los colombianos entiendan que es necesario que haya seguridad, que haya transformación territorial para que llegue a esos municipios más recursos del Estado y que tengan mayor posibilidad los guerrilleros que se entregaron y las personas que habitan en esos territorios de tener un mejor nivel de vida, más tranquilidad, más empleo, más consideraciones sobre los servicios básicos como educación, como salud, como recreación. Doctor Armando, bueno, ayer escuchaba yo en la W que entrevistaron a Isabel Zuleta, la senadora Isabel Zuleta, y le preguntaron sobre este acuerdo, que ella qué opinaba. Pues ella dijo que había algunos puntos que le interesaban, que le parecían pues como acordes a la política del actual gobierno, pero que al parecer el ministro Cristo está en campaña porque pues se está basando mucho en la política de paz de Juan Manuel Santos. ¿Cuál es su concepto al respecto? Que el proyecto, que el acuerdo contra la violencia y por la democracia tiene aspectos muy positivos, yo creo que hay que reconocerlo.
El hecho de que el ministro Cristo esté promoviendo este proyecto, este acuerdo, yo creo que es bueno que lo haga y no por eso hay que criticarlo ahora que está en campaña. En campaña hay mucha gente en este momento en el país. Hay elecciones en el 2026 y muchos candidatos, muchos aspiran a ser candidatos y para eso pues empiezan a tomar medidas, a asumir posiciones. De suerte que el presidente, el ministro Cristo no ha dejado de entender que él que aspira a ser candidato presidencial, pero que si lo aspira, pues no hay ningún problema, siempre y cuando no utilice el ministerio para promover su candidatura. Pero promover Exacto. acuerdos como este, yo creo que no es malo para el país, es conveniente para el país, porque como le dije al principio, en la primera respuesta que di a sus preguntas, el ambiente actual de polarización, de agravios, de insultos, de desconfianza generalizada, no es bueno para el país y por eso llegar a un consenso resulta necesario frente a estos temas claves que plantea tanto la reforma política como el acuerdo contra la violencia y la democracia. Por ejemplo, para que hay un punto, doctor Armando, donde el ministro dice que debe haber un compromiso de las partes con rechazar la violencia en la política, la interferencia de cualquier grupo armado en los recursos, en los procesos electorales y excluir de partidos y movimientos políticos a candidatos con vínculos con grupos ilegales. Eso es lo que nunca se ha hecho en el modelo electoral en este país, que inclusive candidatos que eh, tienen procesos judiciales y que tienen acusaciones directas, pueden completamente seguir sus campañas y pueden llegar incluso a ocupar cargos sin más nada, pues no hay no hay ninguna cortapisa que les diga, no, es que ustedes no pueden aspirar porque usted está investigado. Eso me parece a mí que es bastante grave en el modelo electoral que tenemos en este país. A ver, usted planteó ahí diferentes temas. Hablemos primero de que uno de los puntos centrales, que es el primero, habla de la seguridad y erradicación de la violencia en el ejercicio de la política. Eso lo necesitamos, eso lo requerimos. Hay que superar esa situación actual. Usted habló ahora de la violencia en muchos departamentos del país. Esa situación, la violencia no permite que progresemos. La violencia no permite que el Estado se ocupe de otras funciones. Tiene que estar permanentemente atento al orden público. Y entonces se descuida la educación, se descuida la salud, se descuida la recreación, se descuidan muchas cosas. Entonces, el hecho de que se diga que se necesita seguridad y hay que erradicar la violencia en el ejercicio de la política es algo indispensable. Tenemos el ejemplo de cuando la política estuvo marcada por la violencia paramilitar, cuando la política estuvo marcada por la violencia del narcotráfico. Y eso fue profundamente negativo para el país, profundamente negativo para el Estado colombiano. Entonces, buscar superar esa situación, crear compromisos entre las empresas, los sindicatos, el gobierno, los partidos políticos, la iglesia, en fin, eso es conveniente, eso es necesario, que la política nuestra no esté signada por la violencia, no esté ejecutada con violencia, es algo que se requiere con urgencia. Ahora, sobre el primer punto que usted tocó, también ahí vale la pena mencionar que se busca protección de los líderes sociales. Los líderes sociales, usted ve que han sido asesinados este año un número muy importante de líderes sociales. ¿Quiénes los asesinaron? Pues pudieron ser la guerrilla del ELN o la guerrilla de los disidentes de la FARC o los grupos delincuenciales, el Clan del Golfo y tantos grupos delincuenciales como tenemos nosotros. Pues los líderes sociales necesitan protección, necesitan que les garanticen que puedan cumplir su importante y necesaria tarea sin que los asesinen, sin que
pierdan su vida. Así pues que ese es otro punto que toca el acuerdo, en el que yo creo que nos debemos poner de acuerdo, en el que creo que debemos mirar que eso es positivo para el país. Eso es cierto, doctor Armando. Es que la violencia, además de que afecta tanto los territorios como territorio en sí, afecta la educación de los niños, afecta todo, absolutamente todo lo de los municipios, el gobierno, afecta todo. Entonces se convierte en un problema más para para el país, perdón. Bueno, vamos entonces, hablemos del segundo punto que va con el respeto a las reglas electorales y al calendario electoral, que tiene mucho que ver también con la reforma política que él propuso. Pues como se venía hablando de constituyente, se venía hablando de que Petro iba a buscar la reelección. Entonces, el acuerdo habla de respeto a las reglas y calendario electoral. No se va a presentar un proyecto por parte del gobierno buscando la reelección de Petro. La senadora Zuleta, que anda en ese propósito, no ha podido conseguir las firmas. Las firmas para que un congresista presente un proyecto de reforma constitucional son 10. Ajá. Y no ha conseguido 10 firmas, porque ni siquiera el pacto histórico ya ha firmado. O sea que ahí ve uno respeto a las reglas de la democracia. La regla de la democracia nuestra es que cada 4 años se elige presidente de la República y que no hay reelección de presidente de la República. Cuando se habló por parte del presidente Petro de la Asamblea Constituyente, se creyó que ese era uno de los intereses que él tenía, en de pronto reformar la Constitución por medio de la Asamblea Constituyente para hacerse reelegir. Ya este proyecto, este acuerdo, o este proyecto de acuerdo, porque todavía no es un acuerdo entre diferentes fuerzas, sino que es la iniciativa del gobierno, habla con toda tranquilidad, con toda seguridad, de que no va a haber reelección, de que se van a respetar las reglas y el calendario perdón, doctor Armando, esta semana el senador Iván Cepeda fue muy con mucha seguridad lo dijo, que el presidente Gustavo Petro no está buscando la reelección. No la está buscando. No. Y es bueno que lo digan sus amigos, sus seguidores más cercanos, como es el senador Cepeda. Sí, señor. De suerte que esto es un punto que plantea el proyecto de acuerdo sobre la violencia y la democracia, de que se van a respetar las reglas de la democracia, elecciones cada 4 años, elecciones que no permiten la reelección y que se va a respetar el calendario electoral, es decir, no va a haber ampliación de periodos para el presidente de la República ni para gobernadores ni alcaldes. Ese pues es algo positivo, que se invite a que se respeten las reglas de la democracia y que el calendario electoral que tenemos actualmente se mantenga, que es un calendario electoral que habla de que cada 4 años hay que hacer elecciones para elegir Congreso, para elegir concejales, diputados, para elegir presidente, para elegir gobernadores y alcaldes. Eso no se va a afectar de acuerdo con la propuesta del acuerdo. Ajá. Bueno, yo creo que ya terminamos de analizar lo de la propuesta del acuerdo nacional, doctor Armando. Entremos entonces en materia con la reforma política. Doctor Armando, sobre la propuesta que hace el ministro Cristo y que ya fue radicada inclusive en el Congreso de la República, la reforma política, ¿qué opina usted de lo que él está proponiendo? La reforma política tiene los siguientes temas centrales. Primero, financiación de las campañas electorales 100% estatal. Del Estado. Yo creo que eso es positivo. Uf, ahora, ahí la preocupación es, ¿tiene el Estado colombiano suficientes recursos para financiar 100% las campañas electorales? Ese es otro problema. En
en un momento determinado dirá el ministro de Hacienda que sí, que no, en fin. Pero de todas maneras, pretender que sea el Estado el que financie las campañas electorales, yo creo que es positivo para la democracia. Sí, señor. Porque lo que estamos viendo nosotros ahora es que los financiadores particulares, las empresas financiadoras de las campañas, después reclaman contraprestación y ahí se crea un ambiente de corrupción supremamente alto. Entonces, esto no es malo. También propone aumentar la financiación de los partidos políticos en un 50%. Hoy en día los partidos políticos para su funcionamiento, no para campaña, porque la campaña es la reposición de votos y la financiación de los partidos políticos es para que puedan funcionar normalmente y tengan recursos suficientes. Ahí pues se propone también aumentar el 50% los aportes del gobierno o del Estado a los partidos y movimientos políticos que tengan personería jurídica. Entonces, ahí la inquietud no es que eso sea malo, no, eso puede resultar positivo. Ahí la inquietud es desde el punto de vista de las finanzas del Estado, si tienen recursos suficientes para financiar los partidos políticos. ¿Qué dirá la opinión pública cuando estén financiando muy generosamente los partidos políticos y no haya recursos para la educación, no haya recursos para la salud? De suerte que ese es un tema importante. Sí, Que señor. puede ayudar a mejorar la democracia nuestra, a combatir la corrupción, pero la inquietud, la pregunta que uno se haría es, Sí, ¿hay recursos suficientes para ello? exactamente. Así es. Otro aspecto que toca la reforma política es la modificación del Consejo Nacional Electoral. Eso sí Hoy que es en día importante. el Consejo Nacional Electoral lo elige el Senado de la República. Es decir, el vigilado escoge a quién lo debe vigilar. Entonces ahí no hay posibilidad de que el Consejo Nacional Electoral pueda cumplir a cabalidad sus funciones desde el punto de vista del control de las campañas electorales, del control del funcionamiento de la democracia. Entonces, es una buena iniciativa que se modifique la forma como se elige el Consejo Nacional Electoral. Y la propuesta Y dice que debe ser una que tendría autoridad electoral independiente de las fuerzas políticas. que tendría 3 miembros elegidos por la Corte Suprema, 3 elegidos por la Corte Constitucional y 3 elegidos por el Consejo de Estado. Es decir, eso garantiza la independencia del Consejo Nacional Electoral, como usted lo dice, de las fuerzas políticas, porque ya sería elegido por un concurso de méritos, serían elegidos los 3 de cada corte y ahí no intervendría de manera directa como interviene ahora los dirigentes políticos, porque esa elección hoy la hace el Senado de la República. Esa es otra idea de la reforma política u otra propuesta de la reforma política que yo creo que es conveniente, que creo que es algo que mejoraría el Consejo Nacional Electoral. Además le dan más atribuciones, le dan más posibilidades. Hoy usted encuentra que el Consejo Nacional debe tener a la mano los informes sobre cómo financiaron los candidatos al Senado, a la Cámara, a la alcaldía, en fin, cómo financiaron la campaña. Y uno observa simplemente mirando diferentes candidatos en Medellín que con vallas, con cuñas radiales, con propaganda en los periódicos, con pasacalles, superan el tope de los gastos electorales. Y sin embargo ellos presentan un informe de contabilidad de que estuvieron por debajo de los topes electorales. Si le dan al Consejo Nacional Electoral recursos humanos y recursos monetarios para que investigue cada uno de los aspirantes al Senado o a la Cámara para ver cuánto se gastaron en la campaña electoral, eso es bueno, porque obliga a los políticos que aspiren a diferentes cargos a que se ciñan a la norma.
tope electoral son 10.000 millones, son 5.000 millones, son 4.000 millones, en fin, lo que diga el Consejo Nacional Electoral de tope, eso se puede investigar, hoy no tiene mecanismos para investigarlo. O sea que modificar la elección del Consejo Nacional Electoral y darle independencia frente a las fuerzas políticas, hacer que lo elijan las altas cortes, eso es bueno para la democracia. Y darle mayores atribuciones, mayor competencia para que pueda investigar los informes que le presentan los candidatos, que generalmente están por debajo de lo que es el tope, también es conveniente para la democracia. El otro tema central del proyecto de reforma es la lista cerrada. Ajá. Y la paridad entre hombres y mujeres en las listas. Las listas cerradas para pues, consejos y asambleas y congresos. Es algo que se ha venido discutiendo en el país y no ha tenido mayor aceptación. De todas maneras, yo defiendo el sistema actual. Si uno se fija en las democracias más serias del mundo, en las que aparecen siempre en la lista de que funcionan mejor, uno encuentra que ahí están Noruega, Finlandia, Nueva Zelanda, y son países con voto preferente, son países con un sistema similar al nuestro. Cuando se hizo la reforma electoral del 2002, que introdujo el voto preferente, uno encuentra que parte de la argumentación era que así funcionaba en los partidos, en los países más honestos, en los países donde menos corrupción había. Y hoy en día, si usted se fija en los países que tienen lista cerrada y bloqueada, son países donde hay una enorme corrupción. México, Argentina, Venezuela, España, Italia, son países donde la corrupción es muy alta y allá la lista es cerrada y bloqueada. Si nosotros nos vamos a mirar ventajas de la lista del sistema actual, encontramos que es un derecho del ciudadano escoger el que él considere mejor, el que él considere que es menos corrupto. En cambio, si votamos por la lista, en la lista nos pueden meter personas que uno considera incompetentes, que considera que no están en capacidad de cumplir una buena función. Le pueden meter en la lista personas corruptas y usted no tiene nada que hacer frente a la lista. En cambio, hoy usted puede escoger el que considere mejor, el que considere más correcto. Y entonces, este es un proyecto, una iniciativa en la que el gobierno insiste, porque antes también se presentó en la reforma política que fracasó del gobierno Petro en el 2022, ahora insiste en ella. Yo personalmente, analizando como he analizado la situación de la democracia, no solo en Colombia, sino en el mundo, para producir el libro que sacamos sobre la democracia en Colombia, creo que es más democrático el sistema de voto preferente que el sistema de lista cerrada. Voto preferente que lista cerrada. Es más democrático. Bueno. Dice por acá, por ejemplo, que el Consejo Nacional Electoral, pues que ya está hablando de la reforma del Consejo Nacional Electoral, tendrá entre sus nuevas facultades vigilar y aprobar y ajustar el censo electoral, fijar los topes de gasto, como ya usted lo dijo, de las campañas, y revocar las candidaturas de personas inhabilitadas, lo que yo decía ahora, que definitivamente las personas que tienen cuentas con la justicia no deben. Esas funciones las tiene actualmente el Consejo Nacional Electoral. Pero no lo hacen. Tienen la política. Pero no ejercen. Son funciones, señor. Son funciones que ya tiene. No, ustedes que fijan los topes en todas las campañas. Que ya tiene, pero no hace nada. No, pues como el Consejo Nacional Electoral fija los topes. Ahora, los topes sí. No, los topes sí.
No, en cuanto a los topes, sí, sino en cuanto a inhabilitar a las personas que no son, que son candidatos que tienen cuentas con la justicia. También las tiene hoy actualmente. A eso me refiero que no lo hacen, No, no por eso, puede que no lo hagan, pero de todas maneras son funciones pero que la ya lo tienen. tienen, ya Ahora, existe. el proyecto de reforma fortalece el Consejo Nacional Electoral, ya no solamente su forma de elección, sino que aumenta de manera importante las atribuciones y funciones y competencias que él tiene. De suerte que puede investigar, si se aprueba el proyecto tal como está en capacidad de investigar mejor que lo que hace ahora, digamos, los topes de las campañas. A un candidato que se sobrepase los topes, lo pueden investigar con más facilidad y desde luego lo pueden sancionar. Mm. Bueno, esperemos que esta reforma de verdad llegue a buen término, porque pues más de una vez se ha intentado reformar la política, aunque no, me imagino que no es con el mismo proyecto, pero sí similar. Y pues los congresistas no han querido, ellos son los que no han querido, porque creo yo, doctor Armando, que, que tiene mucho que ver, que ya pues, ya aquí hay muchos partidos, hay muchos movimientos, hay demasiada gente aspirando y pues a mucha gente no le conviene que la reforma política, a muchos congresistas no les conviene que la reforma política sea aprobada. ¿Qué cree usted, doctor? ¿Logrará por fin el Congreso de la República sacar adelante esa reforma política con base en lo que hemos visto en estos 2 años? Pues hay temas que seguramente no provocan mayor discusión. Así la vigencia sea ampliada. Digamos, un acto legislativo puede decir rige a partir de su promulgación, pero este podría decir rige a partir del 2026, rige a partir de tal fecha. Yo creo que hay aspectos que son necesarios y que ojalá el Congreso los acoja. De mi parte, pues, no comparto el que las listas sean cerradas y bloqueadas. Me gusta más el sistema del voto El preferente, voto preferente. porque el voto preferente le da poder al ciudadano y le quita poder a la maquinaria del partido, al aparato del partido. Uno Sí. recuerda cuando las listas eran cerradas, digamos, el doctor Bernardo Guerra hacía la lista como él quería, no consultaba a nadie, él tenía el poder suficiente y se hacía convenciones para elaborar la lista. Las convenciones eran muy amañadas o muy controladas por él. Entonces, ahora con voto preferente, el ciudadano escoge el que quiera. El partido hace la lista y puede salir el 100 elegido y no el primero. ¿Por qué? Porque a la gente no le gustó el primero y le gustó más el 100. Entonces le da más poder al ciudadano y obliga al ciudadano a que aumente su conocimiento del candidato. Pero entonces hay que hacer mucha Y pedagogía al también respecto. aumenta la responsabilidad del candidato frente al ciudadano. En cambio, con las listas cerradas, la responsabilidad es del partido y nosotros vemos que los Sí, partidos prácticamente exactamente. nunca explican qué hacen, cómo lo hacen. Esa es pues la situación por la cual yo defiendo el voto preferente. Le da más poder al ciudadano y se lo quita a los directores de los partidos, se lo quita a la maquinaria del partido y tiene más poder el ciudadano. Pero lo que tiene que ver con el Consejo Nacional Electoral me parece que es bueno. Lo que tiene que ver con las listas paritarias, de que sean hombres y mujeres por igual. Si la lista es de 100, que figuren 50 mujeres y 50 hombres. Eso me parece que es bueno, que no es malo para la democracia. Sin embargo, aún no se cumple pues así exactamente, pero sí ya ha habido mucha más, han incurrido muchísimas más las mujeres en la política. Sin embargo, pues todavía falta, pero de todos modos, esa apertura es importante.
fue muy importante y sigue siendo muy importante para las mujeres, para que aspiren a cargos, a a los cargos al Congreso, a todas las corporaciones y pues inclusive hasta la presidencia de la República. Hablemos un poquito de las campañas, doctor Armando. Ahorita que estamos, apenas se están calentando, pero bueno, ya hay por ahí candidatas sobre todo. Creo yo que por el pacto histórico podría estar Carolina Corcho. Y pues ya hay otras dos del Centro Democrático que son Vicky Dávila y María Fernanda Cabal. ¿Cuál es su opinión al respecto? No, pues es que para aspirar a la presidencia de la República necesita ser ciudadano en ejercicio. Y tenemos muchas personas que podrían perfectamente presentarse. Si uno mira la pregunta en las encuestas, porque recuerda usted que se hizo una encuesta sobre quiénes tendrían respaldo para ser candidatos a la presidencia de la República. Eso dio como 25 nombres, entre ellos las dos mujeres que usted menciona, pero también Paloma Valencia, en el reportaje que le dio al Colombiano, dice que ella va a aspirar a la presidencia. Paola Holguín ha dicho que va a aspirar a la presidencia, pero algunos le dicen no aspira a la presidencia, sino a la gobernación de Antioquia. En el Partido Conservador uno ve que se están moviendo con aspiraciones, Juan Carlos Echeverri se está moviendo con aspiraciones, Cárdenas, el que fue ministro. En el Partido Liberal sí no han surgido nombres, pero de todas maneras uno ve que esto, a medida que se acerquen las elecciones, van a surgir muchos candidatos y van a dar posibilidad de que los colombianos escojan el que consideren mejor. Ahora estamos estamos adelantando mucho la campaña electoral, porque es que la campaña puede empezar a principios del 26, de acuerdo con la ley, pero ya estamos prácticamente en campaña. No hay hojas volantes, no hay pasacalles todavía, pero el ambiente sí es un ambiente en el que ya hay mucha crispación con relación a quiénes van a ser los candidatos para las elecciones del 2026. Y eso no tiene nada de malo. No tiene nada de malo que la gente vaya confesando sus aspiraciones. También eso va también generando más polarización política, sobre todo pues en estos momentos que se ha puesto como más complicada la situación con la polarización política, doctor Armando. Cada vez es como No, más. uno ve que el petrismo y los partidos de oposición, Centro Democrático, el partido de Vargas Lleras, Cambio Radical y otros partidos tienen posiciones extremas. Pero hay mucho candidato de centro, mucho candidato equidistante de esas dos posiciones extremas que también están ahí siendo mencionados. Entre otros, por ejemplo, Sergio Fajardo. Entre otros, por ejemplo, el que fue ministro de Educación de Petro, que lo sacó, el doctor Gaviria. O sea que candidatos vamos a tener hombres y mujeres aspirando a la presidencia de la República, lo que no es malo para la democracia, ni es malo para el país, siempre y cuando se respeten las reglas de juego y se respeten los principios y los valores democráticos para adelantar las campañas. Porque si se alían con paramilitares, se alían con guerrilleros, se alían con narcotraficantes, pues eso ya es violentar las leyes de la democracia, lo que es completamente inaceptable. Doctor, ¿y usted cómo ve el partido de gobierno para las próximas elecciones? No me puedo quedar con las ganas de saber. No, el partido de gobierno es el pacto histórico. Sí, señor. Que presentaron el proyecto de transfugismo, porque mucha gente en el partido de la U, en el partido liberal y en otros partidos, sin renunciar al Congreso, porque se exige
renunciar al Congreso con un año de anticipación para presentarse por un partido distinto al que lo eligió. Ya están planteando el transfugismo, que también fue algo que se dio aquí durante el gobierno del presidente Uribe, el que la gente pudiera cambiar de partido sin tener que renunciar. Entonces uno ve que ese proyecto de transfugismo es un proyecto que busca fortalecer el pacto histórico, que no sea un partido con muchas personas que pertenecen a otro partido, sino que sea un partido que los que estén de acuerdo con el pacto histórico, estén de acuerdo con Petro, puedan entrar a formar ese partido y no tengan que renunciar al Congreso de la República. Sí, El es gobierno verdad. tiene dos instrumentos muy poderosos. Tiene el presupuesto y tiene la nómina. Con presupuesto y con nómina convencen a muchas personas para que entren a formar parte de ese partido. Como con presupuesto y con nómina convencen a muchos congresistas a que voten los proyectos de ley del gobierno, así no los compartan, o que faciliten el que el gobierno pueda sacar avante esos proyectos. De suerte que el gobierno tiene el presupuesto y tiene la nómina para tratar de convencer parlamentarios de que aprueben el transfugismo o de que aprueben proyectos de ley que el gobierno presenta y que no le encuentra mucho ambiente. Entonces le va encontrando ambiente mediante el reparto de mermelada. Pero muchos que se fueron con este gobierno ahora se quieren devolver. Son muy pocos y muchos seguramente porque no les han dado la burocracia, porque no les Ajá. han dado los auxilios que aspiraban y cosas por el estilo. Pero ese proyecto de transfugismo parece que tiene alguna posibilidad de pasar, porque es que encuentre usted el Partido Conservador, la antítesis de las ideas de Petro, vota proyectos de Petro. Mm. Doctor, hablemos un poquito de su libro para que la gente sepa dónde lo puede conseguir, que es un libro muy interesante y para que la gente lo compre. Usted sabe que estamos en las redes sociales y por ahí se puede circular muchísima información para que la gente lo adquiera. Pues últimamente produje 2 libros. Uno se llama De Pablo Escobar al Proceso 8000, donde cuento experiencias políticas, anécdotas políticas, situaciones políticas desde que empecé como concejal del municipio de Bello hasta que terminé mi actividad política como ministro de Estado. Ese se llama De Pablo Escobar al Proceso 8000. Y el otro, sobre la democracia, es La democracia en Colombia. Es un libro que escribí conjuntamente con William Cerón. Esa es una investigación que se hizo para la Universidad Autónoma. Esos libros se consiguen en la librería Lerner y se consiguen también en la Librería Nacional. Esas 2 librerías tienen esos libros y allá se pueden adquirir. Incluso se pueden pedir a domicilio llamando por teléfono, mándenme el libro a tal dirección y se lo mandan. ¿Y cómo le ha ido con el último libro, sobre todo, doctor Armando? Pues, ¿cómo me ha ido? ¿En qué sentido? Porque es que Pues ha tenido si ha sido bien acogida. recibido o si se ha vendido. Pues muchas de la gente que lo han leído me han dado un concepto muy favorable al libro. Si se ha vendido o no se ha vendido, eso sí no lo he averiguado, no lo sé, porque la universidad lo reparte, lo distribuye entre las librerías y cada librería le informa a la universidad. No sé pues si que ha sido exitoso desde el punto de vista comercial, pero desde el punto de vista del análisis político, quienes lo han leído, personas muy calificadas, me han dicho que es un buen libro, es un buen texto. Es todo un maestro. Usted es todo un maestro en política. Doctor Armando, qué rico haberlo tenido toda esta horita con nosotros hablando sobre
estos asuntos tan importantes para el país, que ojalá de verdad ese acuerdo nacional llegue a buen término, así como también la reforma política y que este país cambie, porque definitivamente necesitamos un cambio, que los cambios no se dan de una, sino que se dan poco a poco, pero que al menos se vea el inicio de un cambio que es bien importante, doctor Armando. El cambio se necesita. Tenemos demasiada pobreza, tenemos demasiada desigualdad, entonces se necesita cambiar para que muchos colombianos puedan aspirar a que sus proyectos se lleven a cabo, de que Y eso que con este Estado pueda gobierno ha cumplir, bajado un poco. el Estado pueda cumplir sus funciones. Esos cambios se necesitan. Ahora, si salen fruto de un consenso, yo creo que resultan muy positivos. Si salen fruto de una imposición, eso desde un principio crea unas dificultades enormes y profundiza la polarización, que no es bueno para el país mantener permanentemente una polarización las 24 horas del día como está ocurriendo ahora. A Así usted le es. agradezco mucho que me haya invitado a participar en su importante programa. Muchas gracias y me deseo de que tenga un feliz día, usted, los oyentes y los compañeros de transmisión. Gracias, doctor. Igualmente, gracias a usted por aceptar esta invitación y pues siempre, usted sabe que esta es su casa. Aquí Muy bien, siempre muchísimas estaremos gracias. pendientes. Muchísimas Feliz gracias. tarde, doctor. Claro que sí, con gusto, doctor. Seguiremos hablando. Que esté muy bien. Sí, Hasta luego. señor, igualmente. Y a todas las personas que se conectaron a esta hora también, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden hacer sus comentarios y y además suscribirse y conectarse y además darle me gusta para nosotros es muy importante tener las reacciones de ustedes y tener también sus comentarios para poder responderles y sus inquietudes también resolverlas. Gracias, gracias, gracias. Feliz tarde para todos. Nos vemos de nuevo el jueves. Feliz tarde. Termina Conexión Local, bajo la dirección de Gloria Inés Zuluaga y su equipo periodístico. Recuerda, periodismo para ti. Conecta tu sentido y propia voz.